Si miras las montañas de Yemen desde varios kilómetros de distancia, no se ve ningún pueblo. En absoluto. Solo hay rocas, crestas y laderas de piedra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Y solo cuando te acercas mucho, empiezas a notar detalles que no deberían estar en el relieve natural. Una ventana en la roca. Un marco de puerta donde solo debería haber un saliente rocoso. La pared es demasiado lisa para ser natural. Y entonces toda la imagen se transforma. Lo que parecía una roca resulta ser una casa, y detrás de ella hay otra, y otra más. Todo un pueblo que hasta hace un momento no existía para tu mirada. Aquí las casas se construyeron con la misma piedra que la montaña sobre la que están, de la misma textura, del mismo color, con la misma superficie. Los constructores no intentaron separar la vivienda del paisaje, sino que deliberadamente borraron esa frontera. Las paredes inferiores de las casas comenzaban directamente desde el saliente rocoso, sin una junta visible, de modo que desde fuera era prácticamente imposible determinar dónde termina la naturaleza y comienza la construcción humana. Si se piensa en la lógica de esta decisión, resulta inquietantemente simple. Durante siglos, en estas montañas se libraron guerras tribales. Una cresta vecina podía significar territorio ajeno, y una amenaza muy real. En tales condiciones, la forma más segura de protección es no ser visible en absoluto. No se necesita ningún muro de fortaleza si el enemigo pasa de largo sin sospechar que aquí vive alguien. El camuflaje era el primer y más barato nivel de protección, gratuito, sin necesidad de mantenimiento y funcionando sin interrupciones. Suena como el guión de una película, pero es simplemente la lógica práctica de personas para quienes elegir un lugar donde vivir era una cuestión de supervivencia, no de comodidad. Equivocarse en esa elección significaba perderlo todo. Pero el camuflaje era solo la primera capa, la más imperceptible desde el exterior. Porque la segunda capa no se extendía hacia los lados, sino que subía verticalmente hasta 4 y 5 pisos. De piedra, sin una sola barra de hierro como refuerzo. Y el hecho de que estas casas sigan en pie durante cientos de años es una cuestión de física que hace que los arquitectos modernos literalmente se rasquen la cabeza. Porque ellos construían hacia arriba no por ambición, sino porque desde abajo venía la muerte. Honestamente, cuando ves por primera vez las casas de montaña yemeníes, la primera reacción no es admiración, sino incredulidad. 4 o 5 pisos completos hechos de bloques macizos de granito, sin cemento Portland, sin refuerzos, sin un solo material de fijación moderno. Y todo esto permanece en pie durante cientos de años sin una reparación mayor. Pero el secreto es que sí había un material aglutinante, solo que era completamente diferente. Los constructores yemeníes utilizaban kadat, una mezcla de cal con ceniza volcánica, que era conocida aquí mucho antes de la llegada de la construcción moderna. El kadat es impermeable. Se endurece más que la arcilla común. Y con el tiempo solo se vuelve más duro con la humedad, en lugar de ablandarse. Es un antiguo análogo del cemento, inventado por personas que no tenían otra opción más que idear algo que funcionara. Los propios bloques de granito se seleccionaban según su forma y peso, de modo que la carga se distribuyera uniformemente por toda la estructura, sin concentrar la presión en un solo punto. Sin huecos, sin desviaciones. Una fina capa de kadat entre los bloques le daba al sistema una micromovilidad. Así, la estructura se flexiona ligeramente bajo carga sísmica y no se rompe.
Por eso las casas de piedra yemeníes sobrevivieron a terremotos que destruyeron edificaciones de materiales modernos en los valles de abajo. Es difícil imaginar cómo esto es siquiera posible. Pero aquí no solo construían en lo alto, aquí construían con inteligencia. Cada piso adicional no solo proporcionaba más espacio para vivir, sino también una mejor vista del valle, una línea de defensa adicional y una presión psicológica sobre cualquiera que mirara desde abajo hacia arriba. Por cierto, fue precisamente esta lógica de construir hacia arriba, porque abajo era peligroso, la que llevó a la aparición de uno de los lugares más increíbles de todo el planeta. Un lugar donde unas 500 de estas torres se alzan juntas en un valle desértico. Todas hechas de barro común, con alturas de hasta 8 pisos. Y lo llaman el Manhattan del desierto, aunque ningún arquitecto titulado puso sus manos en él. Simplemente, el miedo al agua resultó ser una motivación suficiente para inventar una ciudad vertical con lo que había bajo los pies. Shibam es un lugar que resulta imposible de percibir con calma a primera vista. Unas 500 torres de barro de hasta 8 pisos de altura, situadas muy juntas en un valle desértico de Yemen. Desde fuera parece una megalópolis medieval que de alguna manera terminó en un lugar totalmente inadecuado. En medio del calor, la arena y la ausencia de cualquier recurso evidente para una construcción así. En realidad, Shibam surgió precisamente porque el lugar era inadecuado en un sentido muy concreto. El valle que rodea la ciudad se inunda regularmente con repentinas crecidas, paredes de agua que llegan sin previo aviso y arrasan todo lo que está a baja altura. Y los habitantes resolvieron este problema de la única manera posible. Se elevaron por encima del nivel de las posibles inundaciones, no horizontalmente, sino verticalmente. Cada piso adicional es un metro extra de seguridad para la familia y todo lo acumulado por generaciones. Todas las torres de Shibam están construidas con ladrillos de barro sin cocer, un material que en otras circunstancias parecería totalmente inadecuado para la construcción en altura. Pero en el clima seco de Yemen, el barro se comporta de manera diferente a lo que uno esperaría. Las gruesas paredes mantienen el frescor durante el día, cuando afuera hace calor, y retienen el calor por la noche, cuando la temperatura cae bruscamente. Es un sistema climático pasivo que no requiere ni electricidad ni combustible, solo la geometría adecuada de las paredes y el material correcto. La UNESCO incluyó a Shibam en la lista de patrimonios de la humanidad, y luego lo incluyó de nuevo, pero esta vez en la lista de patrimonios en peligro de destrucción. Porque un rascacielos de barro no es simplemente una casa. Es un ser vivo que requiere alimentación constante. Sin una cobertura regular de una nueva capa de mortero, las torres empiezan a derretirse durante la temporada de lluvias, literalmente deslizándose hacia abajo centímetro a centímetro. Pero para entender por qué esto ocurre ahora y qué es exactamente lo que está perdiendo el mundo, primero hay que entrar adentro. Porque dentro de la torre yemení se esconde una lógica vertical de la vida, donde cada piso es una frontera aparte, una función aparte y un significado aparte. Y esta estructura dice mucho sobre sus creadores, más que cualquier fachada exterior. La mayoría de los relatos sobre Shibam y las casas torre yemeníes se detienen en el exterior, en la impresionante vista desde la distancia. Pero lo que sucede dentro no es menos interesante, porque cada piso aquí es un mundo aparte, con su propio propósito y su propia lógica de supervivencia. La planta baja siempre está destinada al ganado, herramientas, provisiones y materiales toscos. Esto es intencional. El nivel inferior es el más vulnerable durante las inundaciones, por eso allí se guarda lo que se puede perder sin consecuencias catastróficas para la familia. Más arriba están la cocina y las habitaciones de uso doméstico. Aún más arriba se encuentran las habitaciones. Y finalmente, en el piso más alto está la sala masculina para reuniones, con una vista panorámica de todo el valle. Es al mismo tiempo sala de estar, sala de reuniones y puesto de observación. Desde aquí se puede ver todo lo que sucede afuera, mucho antes de que lo que ocurre afuera se convierta en un problema. Las paredes son gruesas por dentro. En el calor se sienten frescas al tacto, casi como la piedra en una bodega.
El aire dentro de la torre se percibe diferente que afuera. Es más silencioso, la temperatura es más estable, como si el edificio mismo regulara su propio estado. Esta es la misma climatización pasiva de la que se habló antes, solo que aquí se percibe físicamente y no solo descrita en el texto. Resulta que la casa-torre no es simplemente una vivienda para una sola familia. Es un sistema organizado verticalmente, donde cada nivel cumple su propia función. Protección de los bienes en la parte inferior, vida en el medio, control de la situación en la parte superior. Una arquitectura que piensa por sus habitantes incluso antes de que surja una amenaza. Pero esto es lo que realmente cambia el panorama. La comida en una casa así no es algo que se compra una vez a la semana. Es un recurso estratégico que no se guardaba en la casa, sino que se escondía profundamente en la roca viva afuera. En almacenes donde el tiempo literalmente se detiene y las provisiones pueden permanecer durante años sin estropearse. Y precisamente esto convertía una casa individual en algo completamente diferente, en una fortaleza capaz de resistir indefinidamente, incluso bajo un bloqueo total desde el exterior. Los graneros tallados directamente en la roca no son simplemente almacenes convenientes. Si se analiza la lógica de esta decisión, resulta ser una de las más acertadas de todo el sistema de supervivencia montañesa de Yemen. Dentro de la roca, la temperatura es estable durante todo el año. No depende ni del calor veraniego, que alcanza los 40 grados, ni de las heladas nocturnas a 3.000 metros de altura. El grano, las legumbres y los frutos secos se conservan en estas condiciones mucho más tiempo que en cualquier almacén superficial. Las reservas eran suficientes para varios años. Y no se trataba de una reserva por si acaso, sino de un cálculo para un escenario concreto de asedio. Pero aquí hay un matiz del que normalmente no se habla de inmediato. El almacén excavado en la roca requería una ventilación precisa. Si la humedad penetraba en el interior, el grano empezaba a pudrirse, y entonces ningún asedio era ya temible, porque la aldea moría de hambre por sí sola. Por eso, los sistemas de canales de aire en la roca eran más complejos que en la propia casa. Un diminuto orificio, estrictamente orientado según los puntos cardinales, situado de tal manera que garantizaba una circulación constante sin permitir el acceso directo del aire húmedo. Esto es ingeniería, invisible desde fuera, pero de importancia crítica desde dentro. Una aldea sobre el precipicio con reservas en la roca para 2 a 3 años. Esto ya no es simplemente un asentamiento. Es un sistema autónomo que puede existir completamente aislado del mundo exterior. Se puede sobrevivir a un bloqueo, soportar varias malas cosechas seguidas, sobrevivir cuando las rutas comerciales están cerradas y no hay de dónde esperar ayuda. Pero en este sistema había algo más importante que la comida, más importante que la arquitectura, más importante que cualquier cálculo defensivo: el agua. En las áridas regiones montañosas de Yemen, cada litro de agua es literalmente una cuestión de vivir o no vivir. Y la manera en que aquí se capturaba, almacenaba y distribuía ya no es simplemente ingeniería. Es una obsesión llevada al nivel de arte. Y cuando ves cómo está organizado exactamente, los cálculos dejan de sonar como una exageración. En las regiones montañosas de Yemen casi no hay ríos, las fuentes son escasas, las lluvias llegan solo en ciertas temporadas, y el calor junto con el viento constante evaporan la humedad más rápido de lo que puede quedarse en algún lugar. Uno pensaría, ¿cómo es posible construir aquí una civilización pensada para durar siglos? Los montañeses yemeníes encontraron la respuesta en 2 cosas: terrazas y depósitos. Las laderas montañosas alrededor de las aldeas fueron transformadas en sistemas de agricultura en terrazas, escalones horizontales que retienen el agua de lluvia y evitan que simplemente fluya cuesta abajo. Este sistema retenía la humedad en el suelo, reducía la erosión y convertía las escasas precipitaciones en un riego completo. No gracias a la tecnología, sino gracias a la geometría. El agua de lluvia que no se absorbía en el suelo se dirigía a depósitos excavados en la roca, grandes y cuidadosamente nivelados por dentro, a veces conectados por un sistema de canales que reunía los flujos de varias laderas en un solo punto.
En Shahar, estas cisternas están talladas directamente en la roca y todavía retienen agua después de cada temporada de lluvias. Esto no es primitivismo, es una comprensión precisa de la hidrología de un lugar específico, acumulada a través de generaciones de observación. Si lo piensas bien, las personas que construyeron estas aldeas entendían el microclima de su lugar concreto a un nivel que un hidrólogo moderno solo podría reproducir con instrumentos y años de investigación. Simplemente vivieron aquí el tiempo suficiente como para saber exactamente dónde aparece el agua, a dónde va y cómo detenerla. Y hay un valle en Yemen donde esta lógica de repente se invierte por completo una vez al año. Un lugar donde todo lo que se ha dicho sobre la sequía y la escasez de agua de repente deja de funcionar. Y el desierto, literalmente en cuestión de días, se transforma en algo completamente diferente. Los habitantes de este pueblo eligieron el lugar con tanta precisión que parece un regalo, aunque en realidad es pura geografía. Y para verlo, hay que estar allí en la temporada adecuada. Haid al-Hazil, durante la mayor parte del año, se ve como cualquier otro valle desértico de Yemen. Piedra seca, tierra rojiza, casas de barro bajo un cielo abrasador. Una imagen estándar que ves en docenas de otros lugares en el camino hasta aquí. Y luego llega la temporada de lluvias, y alrededor del pueblo, literalmente en cuestión de días, aparece la vegetación. No son arbustos aislados, ni hierba raquítica. Es una vegetación densa y real que transforma todo el paisaje alrededor. El mismo lugar, la misma dirección, las mismas casas de barro y un mundo completamente diferente. No es magia ni casualidad. El valle está dispuesto de tal manera que las corrientes de lluvia de todas las laderas circundantes confluyen precisamente aquí, saturando el suelo con humedad, la cual se mantiene mucho más tiempo que en las elevaciones abiertas. Los habitantes eligieron este lugar sabiendo de su transformación estacional o la descubrieron con la experiencia de generaciones y se quedaron aquí precisamente porque una vez al año la tierra se volvía generosa. En realidad, esto añade un matiz importante al panorama general. Las aldeas montañosas de Yemen no solo sobrevivían en un entorno difícil, sino que sabían leer ese entorno con suficiente precisión como para aprovechar sus oportunidades estacionales. La aldea se construía teniendo en cuenta ambos estados del lugar. Al mismo tiempo, la estación seca, cuando cada litro de agua vale oro, y la estación húmeda, cuando la tierra alrededor se transforma temporalmente en algo completamente diferente. Esa habilidad para leer el lugar solo se desarrolla a través de una presencia muy larga y muy atenta. No a través de libros de texto ni de mapas, sino a través de generaciones de personas que vivieron precisamente aquí y transmitieron sus observaciones a los demás. Pero todo esto, el camuflaje, la altura, el agua, el conocimiento del lugar, solo tenía sentido mientras la aldea estuviera protegida del mundo exterior. Y una aldea resolvió este problema de manera más radical que todas las demás. Allí construyeron un puente sobre un abismo de 200 metros y lo convirtieron en el único paso controlado entre su mundo y todo lo demás. ¿Qué sucedía exactamente con aquellos que se acercaban a ese puente con malas intenciones? Esa es otra historia. Shahar está situado sobre un saliente rocoso por encima de un abismo de más de 200 metros de profundidad. No al borde, ni cerca, sino literalmente sobre él. Por tres lados hay un precipicio vertical. Por el cuarto, un puente de piedra del siglo XVII. Estrecho, antiguo y completamente imposible a la vista. La sensación, cuando estás de pie en ese puente, es como si caminaras por el borde del mundo. Bajo tus pies hay vacío, el viento sube desde abajo y en algún lugar muy lejos, el fondo apenas se distingue. Y entiendes que ese es el único camino hacia el pueblo. El único. Para los habitantes de Shahar, este puente no era solo un camino. Era el principal objeto estratégico del pueblo. Un paso estrecho sobre el abismo que unos pocos hombres armados podían defender indefinidamente contra cualquier cantidad de atacantes. Porque atacar uno por un puente angosto sobre un abismo de 200 metros no es una táctica militar. Eso es suicidio. Shahar no necesitaba destruir el puente para defenderse. Bastaba con simplemente pararse sobre él. Dentro del pueblo no hay calles planas.
Todo está conectado por empinadas escaleras de piedra que zigzaguean entre las casas a lo largo del saliente rocoso. Eso tampoco es una casualidad. Un forastero en un laberinto desconocido de escaleras se mueve lento y de manera predecible. Un local, rápido y por el camino más corto. En una situación de amenaza, esta es una ventaja que es difícil sobrevalorar. Shayar es la versión más acabada de una idea que se observa en toda la arquitectura montañosa de Yemen. El pueblo como un sistema de defensa llevado al extremo. Camuflaje por fuera, altura en el interior, una única entrada controlada, reservas en la roca, agua en los depósitos. Pero una aldea-isla solo funciona si dentro hay todo lo necesario, y no solo comida y agua. Se necesita un sistema de toma de decisiones que no se quiebre bajo la presión del aislamiento. Se necesita poder. Y la forma en que ese poder estaba organizado en las casas torre de Yemen no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados a llamar con esa palabra. Porque aquí el poder era literalmente parte de la estructura portante. Si lo quitas, todo se derrumba. En el sentido más literal. En los pueblos sobre los precipicios yemeníes, bajo un mismo techo, viven de 3 a 4 generaciones. No es simplemente una tradición familiar que se respeta por reverencia a los antepasados. Es una necesidad de gestión en un lugar donde no hay ni tribunales, ni policía, ni instituciones estatales, en ninguna forma reconocible. El mayor de la familia aquí no es solo una persona mayor respetada. Es el árbitro en disputas, el guardián del conocimiento sobre el lugar y sus recursos, el distribuidor de provisiones, el estratega en caso de amenaza. Todo al mismo tiempo. Su autoridad se percibe como casi absoluta. No porque así deba ser, sino porque en un lugar aislado, sin un sistema de gestión externo, es la única alternativa funcional al caos. Si se elimina esa autoridad, la aldea deja de ser un organismo único. Se convierte simplemente en un conjunto de familias que no tienen un mecanismo para resolver problemas comunes. Sinceramente, es un sistema muy honesto. El poder aquí no es abstracto, siempre está personificado y siempre es visible. El mayor no se esconde detrás de instituciones, simplemente está aquí, cerca, y todas las consecuencias de sus decisiones son evidentes de inmediato. Esto genera una responsabilidad que es difícil de imitar. 3 y 4 generaciones bajo un mismo techo significan otra cosa que es fácil pasar por alto. El conocimiento se transmite sin interrupciones. Un niño que crece junto a un anciano que sabe exactamente cómo ubicar el depósito para captar el agua del lado correcto de la cresta, es un niño que ha heredado varias generaciones de observaciones. Es una biblioteca viva que no se puede digitalizar ni copiar. Pero en este sistema rígidamente vertical, cada día llega un momento en que la jerarquía desaparece por completo. Cuando el dueño de la torre y su trabajador, el rico y el pobre, el anciano y el joven se sientan juntos sin distinción de estatus. Y esto tampoco es una coincidencia, es una parte tan cuidadosamente pensada del sistema como el puente de Shashar o los depósitos en la roca. Porque una jerarquía rígida sin una válvula de escape en una comunidad aislada, tarde o temprano, explota. Y aquí han encontrado una solución muy concreta para esa válvula. Cada día, después del almuerzo, ocurre lo mismo en los pueblos de montaña yemeníes. Los hombres se reúnen en círculos, en los patios, en los pisos superiores de las torres, en salientes rocosos con vistas al valle, y comienzan a masticar kat. Hojas frescas que proporcionan una ligera estimulación y crean un estado en el que las personas se vuelven más conversadoras y dispuestas al diálogo. Pero aquí lo importante no es la planta en sí, sino quienes se sientan en esos círculos. Un rico terrateniente junto a un jornalero, un anciano junto a un joven, el hombre que tiene una gran torre, junto a aquel que no tiene nada más que sus propias manos. La barrera social, que en otros contextos sería insuperable, aquí se borra temporalmente. Es el único momento horizontal en una sociedad rígidamente vertical. Y es precisamente en estos círculos donde se resuelven cuestiones que en las ciudades resuelven los tribunales, las administraciones y los municipios. Disputas sobre la tierra, distribución del agua del depósito común, decisiones sobre el mantenimiento de un muro compartido o la reparación del camino hacia el puente.
si aparecía una amenaza en el horizonte, también aquí se resolvía. ¿Cuántas personas poner en el puente? ¿Qué provisiones trasladar a un lugar más alto? ¿Cómo distribuir las tareas de vigilancia? Es el único parlamento, el único tribunal y la única bolsa de la aldea, todo en un solo círculo. Un sistema que parece un ritual vespertino, en realidad es un mecanismo de gestión horizontal dentro de una jerarquía vertical. Suaviza la rigidez del poder y da voz a quienes normalmente no la tienen, y precisamente esto impedía que la tensión en una comunidad aislada se acumulara hasta un nivel peligroso. Después de este círculo viene la comida. Y la manera en que se come en las aldeas montañosas de Yemen dice tanto sobre estos lugares como la arquitectura o el sistema de gobierno. Porque incluso al comer aquí no hay ni un solo movimiento innecesario y la escasez de agua explica por qué es así. En las aldeas montañosas de Yemen se come con las manos. No porque no conozcan la existencia de los cubiertos, sino porque el pan aquí lo reemplaza todo a la vez. Sirve de cuchara, tenedor y, si es necesario, de plato. Arrancas un trozo, con él recoges carne guisada, arroz o una sopa espesa y comes. No hay objetos innecesarios ni vajilla que lavar. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque lavar los platos en condiciones de escasez de agua no es solo una incomodidad. Es un gasto de un recurso que aquí es más valioso que cualquier otro. Sistemas de recolección de agua de lluvia, depósitos en la roca, terrazas en las laderas. Todo esto es por cada litro. Y gastar esos litros en lavar platos después de cada comida sería simplemente irracional. La torta de pan, que puedes comer junto con los restos de comida, no es pobreza, es un cálculo preciso en condiciones de recursos limitados. La propia comida, pesada y nutritiva, está pensada para el trabajo físico en las montañas, a una altitud de 3000 metros. Carne guisada con legumbres, arroz con especias, sopas espesas que proporcionan energía lenta y duradera. No se trata de preferencias gastronómicas. Es un cálculo preciso de las calorías para un estilo de vida específico. El pan, plano y denso, se hornea de forma especial para que no se ponga duro durante varios días. Porque calentar una estufa todos los días, en condiciones donde se usa leña, también es un recurso que requiere ahorro. Despilfarro. En el sistema alimentario de las aldeas montañosas de Yemen no existe ni un solo elemento superfluo. La misma lógica que en arquitectura. Nada más allá de lo necesario. Y cada detalle cumple varias funciones al mismo tiempo. Pero hay una regla que contradice completamente toda esta economía. Una regla que exige dar al huésped lo último que tienes, incluso si tú mismo tienes poco. Y esto no es una contradicción ni sentimentalismo. Es un cálculo frío de seguro en un mundo donde no existen compañías de seguros. Ahora te explicaré exactamente cómo funciona esto. En las aldeas montañosas de Yemen se le da lo mejor al huésped, incluso si la familia tiene poco, incluso si el huésped es un desconocido. Esta regla es tan absoluta que su incumplimiento se percibía como una ruptura del contrato social. No es solo una falta de cortesía, sino la destrucción del sistema sobre el que se sostiene la vida en un lugar aislado. Y aquí es importante entender que no se trata de generosidad por generosidad. Es un cálculo muy frío y muy práctico de personas que viven en un lugar donde en cualquier momento te puede pasar algo inesperado. Un pueblo sobre el precipicio. Es un sistema que funciona mientras estés dentro. Pero basta con encontrarte solo en las montañas, sin provisiones, en una zona ajena, y dependes completamente de si te recibirán en una casa desconocida. Hoy recibes tú, mañana te recibirán a ti. Es un seguro mutuo en un mundo sin compañías de seguros ni servicios de emergencia. El té y el café son lo primero que se sirve al invitado, y eso lleva tiempo. Se sientan mucho tiempo, conversan durante mucho tiempo. Durante el largo té, el invitado deja de ser un extraño y se vuelve conocido. Lo han visto, lo han escuchado, se han formado una opinión sobre él. Es una protección para ambas partes, al mismo tiempo. Este contrato social se mantuvo durante siglos, mientras el pueblo seguía siendo un sistema cerrado donde todos dependían unos de otros.
Pero ahora algo en este sistema ha empezado a resquebrajarse. Y esto se nota literalmente. En las paredes de las casas que antes permanecían en pie durante siglos y ahora han empezado a desmoronarse. No por la guerra, ni por una catástrofe natural, sino por el silencio que se instaló en los pasillos cuando la gente empezó a escasear. Y las casas sin personas que las cuiden en Yemen no duran mucho tiempo. La torre de barro de Shibam requiere un mantenimiento constante. No cada 10 años, sino regularmente. Cada pocos años, las paredes deben ser recubiertas nuevamente con una capa fresca de mortero de barro o yeso de cal. Esto protege los ladrillos de la lluvia y la humedad, que de otro modo empezarían a ablandar y destruir la propia estructura de la pared. Si este mantenimiento se interrumpe, la casa comienza a morir. Literalmente. En la temporada de lluvias, una pared de barro sin tratar se humedece, se ablanda y lentamente se desliza hacia abajo. No se derrumba de inmediato, se derrite, pierde centímetros durante la temporada, luego las esquinas y después secciones enteras. La UNESCO ha incluido a Shibam en la lista de sitios patrimoniales en peligro de desaparición. Precisamente por esta razón. No por la guerra, sino porque no hay nadie que mantenga las torres. Y no hay nadie para mantenerlas porque los jóvenes se van a las ciudades. Esto comenzó incluso antes de las últimas guerras. La urbanización también llegó a Shibam y a los pueblos de montaña sobre los precipicios. El mantenimiento de un rascacielos de barro requiere trabajo físico, conocimientos específicos y una presencia constante cerca. Una persona que se ha mudado a Sanaa o Adén no puede mantener las torres a distancia. Hay algo extraño en esta lógica. Un sistema que era tan autosuficiente que pudo sobrevivir a un asedio durante varios años, resultó ser vulnerable ante la tranquila y pacífica partida de la gente. No fue un enemigo externo, ni una catástrofe, simplemente la desaparición gradual de quienes saben y quieren mantener lo que construyeron sus antepasados. Y es aquí donde se manifiesta el principal problema de toda esta historia. Esa misma inaccesibilidad, que durante siglos fue el principal activo de estos lugares, hoy juega en su contra. El puente de Shajar no dejaba pasar al enemigo y, de la misma manera, no deja pasar a la ambulancia. El abismo que protegía vidas, ahora cuesta vidas. ¿Cómo sucede esto exactamente en la realidad, justo ahora? No hay camino, no hay enemigo. Esta lógica funcionó en Shajar y en decenas de otras aldeas montañosas de Yemen durante siglos. El abismo bajo el puente era una garantía de seguridad. La inaccesibilidad era el principal activo. Pero esa misma inaccesibilidad que no dejaba pasar al enemigo tampoco deja pasar a la ambulancia, ni al médico con los medicamentos necesarios, ni a la partera. He aquí una imagen concreta. Una mujer necesita dar a luz, pero hasta el hospital más cercano hay 200 metros de un precipicio vertical y un puente estrecho por el que no puede pasar ningún vehículo. Esto no es una estadística ni una abstracción, es una realidad que ocurre ahora mismo en las aldeas donde los puentes se construyeron como defensa contra los enemigos y no como obstáculo para la ayuda. No hay camino, no hay maquinaria de construcción que pueda ayudar a reparar las paredes que se están derrumbando. No hay camino, no hay maestro, agrónomo, veterinario, ni ninguno de esos especialistas cuya presencia en un lugar común se da por sentada. Los pueblos sobre el precipicio pagan por su inaccesibilidad cada día, incluso en tiempos de paz. Protección y aislamiento resultaron ser la misma palabra, solo que en diferentes épocas significaba cosas distintas. Cuando la principal amenaza venía de fuera, el precipicio era una salvación. Cuando la principal amenaza empezó a venir desde dentro, en forma de enfermedad o del derrumbe de una pared, ese mismo precipicio se convirtió en una condena. Y aquí surge una pregunta que al principio de esta historia ni siquiera se planteaba. Al principio parecía que se trataba de la increíble inventiva de las personas que sabían sobrevivir en las condiciones más imposibles. Pero resulta que se trata de algo más grande, del precio que se paga por seguir siendo uno mismo cuando el mundo que te rodea ofrece otra opción. Y la paradoja final de esta historia es de dónde proviene exactamente ese precio.
Las aldeas yemeníes sobre los precipicios sobrevivieron 1000 años a enemigos, inundaciones y sequías. No fueron tomadas por asalto, no fueron arrasadas por el agua, no fueron quemadas por el sol. El camuflaje funcionaba, los puentes resistían, los depósitos recogían cada gota. Los graneros excavados en la roca alimentaron a la gente en los años más difíciles. El sistema estaba tan bien ideado que parecía eterno. Pero ahora estas aldeas se están quedando vacías. No por la guerra, aunque también hay guerra, ni por una catástrofe natural. Se vacían porque los jóvenes cruzan el abismo en sentido contrario, bajando a los valles, a las ciudades, donde hay carreteras asfaltadas y trabajos que no requieren volver a enlucir las paredes con barro cada pocos años. Y aquí es donde se revela la paradoja final. La cima que los constructores de Shahar crearon como protección contra el mundo exterior siempre funcionó en ambos sentidos. No dejó entrar al enemigo, pero tampoco dejó salir a los habitantes. No físicamente, sino lógicamente. El pueblo que se alzaba sobre el abismo exigía a sus habitantes la plena presencia y la completa aceptación de sus condiciones. Esa era su fuerza, y eso mismo se convirtió en su vulnerabilidad en cuanto el mundo exterior ofreció una alternativa. Las torres de barro de Shibam se deshacen bajo la lluvia. El puente de piedra de Shahar sigue en pie, pero cada año hay menos gente para contemplarlo. Los depósitos excavados en la roca siguen ahí, el agua aún está, pero ya no hay nadie para beberla. La arquitectura resultó ser más resistente que la intención de las personas de permanecer en ella. El lugar más extraño de esta historia no es el pueblo sobre un precipicio de 200 metros, ni la ciudad de rascacielos de barro. El lugar más extraño es la frontera entre un sistema que funcionó perfectamente durante 1000 años y lo rápido que dejó de ser necesario cuando apareció otra opción. El abismo que temían desde fuera resultó estar dentro. Simplemente no desapareció, solo cambió de dirección. ¿Qué creen ustedes que perdemos cuando estos lugares se quedan vacíos? Escriban en los comentarios.